Buenas noches, mi nombre es Alessandro Bautista Monzón, soy del equipo de la práctica 4 y yo voy a presentar lo que son los videos de las encuestas. A continuación, yo le voy a presentar a lo que es su nombre, Eddie Vázquez Monzón. Él es docente en la especialidad de educación física en la escuela secundaria Inés Novela. Esta es la entrevista a un docente en los tiempos de pandemia. La pregunta 1 consiste en: ¿qué medidas educativas han establecido las autoridades de educación ante la alerta sanitaria? Actualmente, pues las clases son en línea y son de forma híbrida. Al entrar a los salones, se sanitizan los salones, y al entrar los alumnos prácticamente se tiene que tomar la temperatura y poner gel antibacterial. De igual manera lo hacen por horarios de 20 a 30 minutos por grado. Ok. Vamos con la segunda pregunta, que consiste en decir: ¿cómo recibe la información sobre el COVID la población educativa? Pues lo recibe de mala manera, ya que pues las clases habían iniciado bien, eran presenciales, y pues poco a poco nos fuimos adaptando a las nuevas tecnologías que hay en la actualidad. Ok. La pregunta 3 consiste en: ¿qué estrategias educativas están desarrollando en este contexto? Las estrategias es clase prácticamente en línea, las actividades que en educación física se graban, y las evidencias se reciben por medio de por WhatsApp, y los alumnos tienen que grabar haciendo las actividades de la clase de educación física. Ok. Pregunta 4. ¿Cuáles son sus dificultades para virtualizar la educación? Creo que la principal dificultad en la actualidad viene siendo que no muchos alumnos cuentan con la tecnología que viene siendo internet, y pues en ese dado caso se han implementado los cuadernillos para que los padres de familia vayan a las escuelas a buscarlo, y a la siguiente semana se los tienen que entregar. Ok. La pregunta 5 consiste en: ¿qué políticas educativas se precisan para avanzar para hacer educación virtual y a distancia? Pienso, las políticas educativas que se presentan es que la Secretaría de Educación debe tener en cuenta a todos los alumnos, ya que el curso pasado prácticamente pues habían alumnos que no entraban, no tenían la facilidad de entrar a la clase o de entrar a actividades, y pues en ese caso la mayoría de los alumnos pasaron con 6. Ok. La pregunta 6 es: ¿es conveniente escolarizar a los chicos de educación secundaria? Sí, Ok. ¿Todos los estudiantes necesitan una jornada completa? sí, sí se necesita, porque es muy importante, ya que el horario de salida es a las 11:30, y pues mayormente se salía antes que a las 12:30 o 20 para la 1. Ok, perfecto. ¿En qué medida hay que aplicar los méritos en la escuela de hoy? Los méritos es tener en cuenta a todos los alumnos, y la escuela debe tener consideración con todos los padres de familia, porque pues hay padres de familia que no solo tienen a un hijo en un grado, lo tienen segundo o tercero, y pues es complicado para ellos, es un gran gasto, ya que pues necesitan 2 celulares, una tableta o una computadora. Ok. ¿Puede la escuela sola contra el bullying a la violencia, a distancia o entre jóvenes? A distancia no puede la escuela. ¿Por qué? Porque pues cada salón crea su grupo de WhatsApp, ya que es de manera personal, y pues los maestros están en los grupos, pues mayormente prácticamente no saben lo que hacen en casa o qué hacen los grupos que ellos tienen creado, que son grupos personales donde se ayudan en las tareas o se recuerdan actividades que hay que entregar. Ok. La pregunta 10 consiste en: ¿sirven las tareas a realizar en la casa o se deben erradicar? Sí sirven, ya que los padres de familia sí están atentos de las actividades de los alumnos, y pues pienso que para que los padres de familia se den cuenta de por qué reprueba el alumno, o sea, deben checar las actividades que se marcan en casa. Ok. ¿Es conveniente que los padres estén cerca de la escuela y de los maestros? Sí, es muy conveniente, ya que pues prácticamente cuando se está dando la clase de educación física, ya sea en línea o presencial, los padres de familia van a llevarlos cuando es primero y segundo grado. Ya los de tercer grado pues ya se vuelven un poco muy independientes de sus padres de familia.
Ok. ¿Mejora la calidad de la educación con el uso de computadoras en las escuelas? Sí, mejoraría mucho, ya que muchas escuelas no cuentan con esa tecnología, pues ayudará mucho. ¿Mejora la calidad de la educación con el uso de computadoras en las escuelas? Sí mejora bastante, y pues ya que los alumnos que van presencialmente ahorita son alumnos que no cuentan con la tecnología en casa, y pues se ven obligados a ir de manera presencial, y pues si en la escuela hay la computadora, como quien dice, pues determinadas actividades o los maestros pueden mandar a que investiguen la tarea para no dejarla para la casa. Ok. La pregunta 13 sería, ¿cómo se adapta la escuela a una era digital en permanente cambio? La escuela se adapta pienso que de buena manera, pues ya que día con día vamos aprendiendo, o sea, hay maestros que graban sus clases, tienes que aprender a editar, a cómo grabar, de qué manera te vas a presentar y la manera adecuada de cómo se va a calificar las evidencias. Ok. La pregunta 14 sería, ¿siguen siendo útiles los libros de textos y los manuales? Sí, Perfecto. La pregunta 15 sería, ¿los docentes de antes eran mejores que los del presente? ¿Y por sí. qué? Pienso que son iguales, pues ellos en ese tiempo no tenían la tecnología, y pues ellos prácticamente se la ingenian de diferente manera para enseñar, y los actuales pues ahorita ya la tecnología ya avanzó demasiado, y pues como lo había comentado, día con día vas aprendiendo por medio de la tecnología cómo dar tus clases y de qué manera pueden los alumnos investigar. Ok, esta sería la última pregunta para la entrevista a un docente en tiempo de pandemia. Estas son preguntas sobre educación a distancia para un estudiante de secundaria de primer grado. Su nombre es Rihanna Maylin Bautista Monzón y la pregunta 1 consiste en ¿qué opinas en general sobre la educación a distancia? Bien, Pregunta 2. ¿Tienes acceso a un dispositivo para aprender en línea? sí, Pregunta 3. ¿Qué dispositivo utilizas para el aprendizaje a distancia? computadora de escritorio, Ok. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día en promedio a la educación a distancia? de 3 a 5 horas, Excelente. Pregunta 5. ¿Qué tan efectivo ha sido el aprendizaje a distancia para ti? muy eficaz, Ok. Pregunta 6. ¿Qué tan útil ha sido la escuela o universidad al ofrecer los recursos para aprender en casa? muy útil, Muy útil. Pregunta 7. ¿Qué tan estresante es para ti la educación a distancia de la pandemia de COVID-19 y por qué? un poco estresante porque cuando estamos en manera presencial siento que los maestros explican un poco más detalladamente y los alumnos entendemos más, pero en línea pues es diferente, como que casi nadie entiende a veces los temas. Ok. Pregunta 8. ¿Qué tan bien podrías manejar el tiempo mientras aprendes a distancia? Considera que 5 están extremadamente bien y 1 está en lo absoluto. Tiempo cubriendo el plan académico, Ok. Pregunta 9. ¿Disfrutas aprendiendo a distancia? sí, absolutamente, Perfecto. Pregunta 10. ¿Qué tan efectivos son tus profesores al estudiar en línea? extremadamente útil, Excelente. Pregunta 11. ¿Qué tan pacífico es el ambiente en casa mientras aprendes? muy pacífico, Excelente. Pregunta 2. ¿Estás satisfecho con la tecnología y el software que utilizas para el aprendizaje en línea? sí, mucho, Ok. Pregunta 3. ¿Qué tan importante es la comunicación cara a cara para ti mientras aprendes a distancia? mucho, Ok. Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia hablas con tus compañeros de clase? frecuentemente, Ok. Preguntas para un alumno de los aspectos emocionales. ¿Vives con tus padres? sí, ¿Con quiénes vives? con mis abuelos, ¿U otros? no, ¿Cuántos hermanos tienes? 2 hermanos, ¿Cómo es tu relación con ellos? excelente, ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? a veces escuchar un poco de música, Ok. ¿Cuál es tu mejor cualidad? cocinar, ¿Cuál es el defecto que menos aceptas de ti? dibujar, ¿Cuál es tu mejor apariencia? Experiencia. cuando me regalaron un perro, ¿Cuál es tu experiencia más desagradable de tu vida? cuando un día me caí de un caballo. Excelente. Aquí terminan las preguntas para un alumno de secundaria de primer grado. Buenas noches, esta es una entrevista y unas preguntas para una encuesta sobre la educación a distancia para papás. Su nombre es Manuel Isaac de la Rosa Reyes y vamos a iniciar con la primera pregunta que vendría siendo ¿qué tipo de acceso a internet tiene en su casa?
Bueno, pues tenemos el que todos tienen, ¿no? El inalámbrico. Segunda pregunta, ¿los datos limitan su acceso a internet? No, no creo. Creo que con el internet que tenemos en casa nos da pues para los niños y para todos. Tercera pregunta, ¿trabajan todos los adultos de su familia? Sí, sí. Ok. Cuarta pregunta, ¿se siente cómodo recogiendo todos los suministros necesarios para el aprendizaje a distancia de sus hijos? Ahí sí lo pensaría un poco. Pero pues sí, me siento un poco cómodo. Tengo que cuidar a los niños y tomarles un poco de atención, pero pues sí, estaría bien. Está bien. Ok. Si la escuela decidiera enviar a los materiales necesarios para la educación a distancia, ¿cuáles de las opciones preferiría? Pues la verdad, creo que con que le manden los útiles. O sea, no estamos diciendo que le manden un montón de cosas, sino pues con lo básico de útiles. Y pues la Perfecto, información estaría muy bien. excelente. ¿Cuándo cree que se sentiría cómodo con el regreso de sus hijos o hijas a la escuela? Está difícil. Pues quiero pensar que mis hijos podrían regresar así sin ningún problema a la escuela hasta que esto pase. Ok, O sea, sí siento que pues se pueden enfermar o con el contacto físico, ¿no? Habrá tipo de problemitas ahí, pero pues excelente. ¿qué pasa? Evalúe su experiencia de aprendizaje de distancia hasta ahora, ¿Sería mío o de mis hijos? de usted. ¿Cómo veo yo la... Su experiencia de aprendizaje, de cómo ha aprendido a sobrellevar todo esto a distancia. Pues ha sido muy difícil. Ok. Ha sido un poco difícil. ¿Qué más podemos hacer para mejorar nuestras iniciativas de educación a distancia? Creo que, para empezar, creo que la plática sería bueno. Ok, Puede ser una capacitación, algo así, para los maestros, en el caso de los niños, ¿no? Que no están, ellos no están acostumbrados a quedarse en casas, estar precisamente en clases, y un poco también de nuestra parte. excelente. ¿Qué tan preocupado está por su salud física y emocional de sus hijos? La salud, bueno, pues la salud, como sabemos, estamos pasando por un momento muy difícil para todos, y pues en lo emocional creo que el encierro sí nos afectó a muchos de nosotros. Ok. ¿Confía en que su hijo siente que la comunicación es fluida entre estudiantes y profesores? Creo que entre los niños sí es fluida, pero pues creo que en ocasiones yo le he dicho a mis hijos que no tengan mucho contacto físico, pues por lo que está pasando. Excelente. ¿Confía en que su hijo tendrá el progreso académico adecuado a través de la educación a distancia? Creo que sí, pero hay detalles que tomar en cuenta porque creo que no es el 100% que van a retener, porque no es lo mismo tener al maestro enfrente con los niños en un Ok. aula que estar lejos, pues. Claro. ¿Con qué frecuencia ayuda a su hijo con sus tareas escolares? Pues la verdad, muy poca. Apenas llego del trabajo, pues me ocupo de ellos y pues ya les hago tarde. Excelente. ¿A través de qué medio prefiere que la escuela se comunique con usted? Creo que por teléfono estaría más que perfecto. Ok. ¿Cómo puede ayudarle a la institución para que la educación a distancia sea un éxito? Pues apoyando a los niños, Ok. no hay de más. En las últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha interactuado su hijo con los maestros u otros miembros del centro educativo? Pues aparte de que ellos van a la escuela por momentos, creo que va bien. Lo que sí es que le he dicho que pues tengan cierta distancia para que pues Ok. por los contagios. Nada más. ¿Siente que la comunicación es fluida entre padres y maestros? ¿Sí o no? Siento que no es tan fluida, Ok. pero sí fluida. ¿Qué tan ansioso se encuentra acerca de la relación entre su hijo o hija debido a los distanciamientos del físico y social? Creo que no tanto, no sería tan normal. Ok. ¿Qué consejo le daría a los profesores para mejorar el compromiso de los estudiantes? Creo que los maestros se están esforzando demasiado, o sea, creo que para ellos no hay nada que aconsejar, ellos saben su trabajo. Claro. Preguntas o comentarios adicionales. ¿Usted qué opina sobre la pandemia? Dígame un breve comentario acerca de cómo vio usted la pandemia de esto. Chispa. Pues, ¿qué puedo decir? La pandemia ha venido a cerrar muchas puertas, el trabajo pues no es el mismo de antes,
Claro. Los niños pues se mantienen en la casa y no es lo mismo aprender en una escuela que estar en tu casa. Ok. Esta fue la preguntas para una encuesta sobre la educación a distancia para padres. Le agradezco mucho su atención y mucha ayuda y con esto terminamos.